Pois então, olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Drive, à edição de 2021. Este ano em registro online, força dos tempos que correm, não é? Como sabemos. Portanto, o meu nome é Vítor Queiras, eu sou responsável pela organização deste evento. O Drive, Design Related Investigation, trata-se basicamente de um ciclo de conferências que teve a sua primeira edição em 2017 e que é promovido pela coordenação do mestrado em Design da Escola Superior de Media Arts e Design do Instituto Politécnico do Porto, com um foco especial nas temáticas da investigação, enfim, na relação entre investigação e projeto de design, procurando promover, desta forma, um encontro entre investigadores, profissionais, designers e estudantes interessados um bocadinho nestas áreas do design. Portanto, nesta breve sessão de boas-vindas, eu queria começar por passar a palavra à Sra. Presidente da ESMAD, à Professora Doutora Olívia da Silva, para uma intervenção inicial. Professora Olívia, quando quiser. Muito bem, bom dia, bem-vindos à Escola Superior de Média Artes e Design do Politécnico do Porto. Esta terceira edição do Drive tem como objetivo debruçar-se sobre a investigação aplicada, a que eu chamo de investigação aplicada, em que os investigadores académicos são indissociáveis dos investigadores profissionais na nossa tipologia de ensino, onde a procura, a pesquisa, a criação, a inovação estão presentes no cotidiano do trabalho dos docentes e dos estudantes. Abrir esta conferência a falar do ensino politécnico, do cluster de Media Arts e Design, de alguns nomes que estiveram ligados quer à criação, quer ao cluster Design, e destaco aqui em particular o Steven Sarson e o Telmo Carvalho, é falar de todos os responsáveis da liderança dos cursos dos departamentos, da presidência do Conselho Geral do IPP, que aprovou a abertura desta escola em 2016. É falar da avaliação institucional e internacional, que em 2013 e 2014 reconheceu a pertinência desta área no ensino superior politécnico. É falar da aprovação dos cursos de design pela A310 da Agência Nacional durante 2 décadas. É falar de prémios nas diversas áreas do curso de gráfico, produto, industrial, identidade, etc. É falar de muitos estudantes, alumni, de muitas exposições públicas, de finalistas, de muitas empresas, projetos com entidades na região, nacionais e internacionais. É falar de pessoas, docentes, não docentes, especialistas, doutorados. É falar de crescer de forma progressiva e responsável, de abraçar muitos e variados projetos internacionais, com variadíssimas escolas de Espanha, Reino Unido, França, etc., Itália, por exemplo, comunidades de extensão do EPP, a Porto Design Factory, o Porto Global Lab, com a ligação a muitos e variados países de todo o mundo. É falar da ligação dos docentes às unidades de investigação, em que se enquadra nomeadamente esta conferência, é falar de unidades parceiras, como a Universidade de Aveiro, é falar da ligação dos docentes a mais conceitos e estúdios profissionais e nacionais, na ligação a bienais, a festivais, a diferentes empresas, é falar de programação deste ano numa perfeita articulação com aquilo que eu disse há pouco, portanto, entre os académicos e os profissionais, entre os críticos, curadores, editores, branding, ateliês, design de exposições, cultura, livros, museus, azulejos, etc. É falar de Ernesto Horaza, é falar de Frederico Duarte, Pedro Falcão, Miguel Palmeiro, Pedro e Rita, Joana e Mariana, mas é também falar de Soraya Teixeira, Abel Tavares, Vítor Calhas, Pedro Seripicos, Cristina Soares, Marta Fernandes, que vão hoje moderar esta conferência. É falar do aluno Ângelo Gonçalves, estudante do mestrado. E agradeço a todos a disponibilidade para estarem aqui hoje, à Comissão Organizadora, desejando-lhe um dia excepcional, em que muitas destas temáticas na área do desenho são fundamentais. É falar também, é também agradecer também a todos aqueles que vão estar ao longo deste dia com vocês. E faça isto, eu desejo-vos assim que haja uma discussão muito interessante nestas áreas e rica, não só para os alunos, que para os docentes, todos os colegas que estão aqui hoje. Muito obrigado por estarem cá e espero que para o ano possamos fazer uma conferência Drive física, presencial, porque eu penso que a escola tem realmente essa diretriz muito forte, que é ser uma escola em que é preciso que os alunos e os docentes estejam na escola e que possam conhecer as novas instalações da escola, as oficinas de design, os estudos de televisão, de multimédia, de fotografia, as suítes de edição, enfim, tudo aquilo que foi um investimento
que se foi feito durante 2016 e que abriu este ano em 2020, em julho de 2020, e que vai abrir oficialmente na segunda-feira com o Ministro Manuel Leitor. Muito obrigado, Vítor Calhas, passa a palavra. Muito obrigado, professor Lívia, pela intervenção. Sem demora, passo também a palavra nesta sessão de abertura ao diretor do Departamento de Design, ao professor Pedro Serapicos, também para uma breve intervenção. Pedro. Ok, obrigado, Vítor. Obrigado, professor Olívia. Bom dia. Eu gostaria de começar por cumprimentar todos os que estão aqui presentes para assistir a este ciclo de conferências. Enfim, é já um lugar comum referir o quão importante é a manutenção do projeto de escola, de departamento e cursos, através da realização deste tipo de iniciativas em tempos tão difíceis. Mas, efetivamente, este intercâmbio de perspectivas e experiências à volta de uma disciplina tão relevante para a sociedade como o design, reveste-se uma importância ainda maior quando feita num contexto de circunstâncias tão limitadoras. Portanto, eu queria agradecer a disponibilidade e a generosidade dos oradores convidados. Queria também agradecer o esforço e a resiliência dos meus colegas do departamento e os alunos envolvidos nesta organização. E queria, claro, congratular uma plateia que, com a sua presença, apesar de virtual, reafirma a importância da curiosidade e do contacto interpessoal, que no fundo acabam por ser fundamentos nucleares de quem faz e reflete e discute o projeto. Esperamos em breve voltar ao contacto presencial e festejar celebrações adiadas, como os 20 anos da licenciatura em Design do Politécnico do Porto, os 20 anos de contributo dos colegas Steven Sarsen e Telmo Carvalho, que estão connosco desde a fundação, e finalmente aproveitar a possibilidade de usufruir de um olhar mais retrospectivo sobre este tempo e aprendermos mais ainda sobre o nosso projeto pedagógico, continuando a afirmar a ESMAD como uma escola em franco crescimento e cada vez mais achamos e esperamos nós uma referência no ensino de design em Portugal. Resta-me desejar a todos um bom drive e que deste tempo aqui dedicado perdurem as perspectivas autorais e a atualização dos diálogos que o design estabelece com a indústria, com a cultura, com a história e com outras dimensões do nosso entorno social. Obrigado e bom proveito a todos. Muito obrigado, Pedro, pelo contexto. Pronto, cumpre-me informar, estamos aqui on time, 1 minuto das 10. Cumpre-me informar, no fundo, aquelas questões normais em reuniões online, portanto, queria pedir a todos para manterem os microfones desligados à medida que forem acontecendo as sessões, para não interferir com as sessões. No entanto, sempre que tiverem alguma questão que gostassem de ver debatida depois na parte final, eu pedi a todos para usarem o chat, sintam-se à vontade, podem usar durante a própria conferência para colocar uma ou outra dúvida que depois queiram ver esclarecida ou debatida no final. A ideia é, no fundo, existir aqui um bloco de mais ou menos 45 minutos a 50 minutos de apresentação e depois uns 10 minutos de questões e respostas no final. As sessões vão ser moderadas por alguns colegas nossos, como também já foi referido aqui pela professora Olívia, e sem mais demora eu passava então a palavra à minha colega Soraya Teixeira para introduzir o nosso primeiro convidado. Soraya. Olá, bom dia a todas e a todos, bom ver-vos. Yeah. Então, se calhar vou falar só aqui com o Ernesto, só para introduzi-lo. Olá, Ernesto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido, encantado de verte. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para estar aquí. Voy a hacer una introducción sobre ti, sobre tu trabajo en portugués y después te doy la palabra para que empieces tu presentación. Te pido que hables con espacio para que todos nos enteremos de tu trabajo y de tu presentación. Tienes como 45 minutos para hacerlo y después hacemos una charla con preguntas y creo que es eso. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a ti, gracias a ustedes. O Ernesto Rosa é cubano, mas vive entre Aventura, na Flórida, e Saint-Étienne, em França.
É designer, artista, investigador, diretor do terceiro ciclo de Design e Investigação da Escola Superior de Artes e Design de Saint-Étienne e diretor editorial da revista Azimuth. Orosa interessa-se pela arquitetura de necessidade, desobediência tecnológica e outras questões que vinculam design e sociedade em tempos de crise económica e política. O seu trabalho foi apresentado no Laboral Arte e Promoção Industrial em Espanha, MoMA em Nova Iorque e o Museu de Belas Artes de Montreal. Entre algumas bolsas que foi tendo ao longo do seu percurso, destacam-se a da Fundação Guggenheim e a Pernod Ricard Vila Vassilev. Relembro que para colocarem questões ao Ernesto, para que sejam colocadas no final da sua apresentação, podem usar o bate-papo. Podem inscrever-se ou colocar lá diretamente a pergunta, podem fazê-la em português, que creio que o Ernesto entende, ou eu também posso ajudar na traducción. Te doy la palabra, Ernesto. Bueno, muchas gracias. Puedes compartir la pantalla como quieras. Sí, voy a hacerlo. Deja ver cómo. ¿Pueden ver la pantalla? Y trataré entonces de... Creo que aquí no puedo poner la vista de... Así lo vimos. Lo ven, pero si hago esto, no ven todo el sistema, ¿no? ¿Ven también lo que está las notas y todo al lado? No. Vemos solo la presentación, sin notas. Perfecto. ¿Ves solamente la presentación? Sí. Sí. Ok. Esta sería la segunda imagen, es decir, ves solamente esta presentación, ¿no? Con el título. Sí. Ok, gracias. Bueno, es que las imágenes, déjame ver cómo puedo guardar esto. Ok. Disculpen la... Ok, antes de comenzar, yo deseo agradecer a Soraya y a Víctor por esta invitación de ser parte de Drive. Es un tema que me interesa muchísimo. Básicamente trabajo sobre la problemática del design research o diseño de investigación. He escogido como título de esta presentación Arquitectura de la Necesidad, porque es un concepto que me permite hablar de la arquitectura transformada por sus habitantes en Cuba, del espacio físico, donde los cubanos produjeron los objetos para confrontar la crisis económica de los 90, es decir, la casa de vino, el espacio donde los cubanos producían estos objetos y donde transformaron y abrieron estos objetos. Y en tercer lugar, me permite, cuando utilizo el término arquitectura de la necesidad, me permite ofrecer algunas pistas sobre las metodologías que utilizo, especialmente de algo que llamo display táctico y que después comentaré más adelante en relación a los proyectos que les traigo. Yo trabajo actualmente, como decía Soraya, como director del programa de tercer ciclo de la Escuela Superior de Arte y Diseño de Saint-Étienne y como director de la revista Azimuth, una publicación bianual creada desde hace 30 años por estudiantes de esta escuela. Azimuth es un referente en Francia en cuanto a este tipo de publicación dedicada a la investigación de diseño o design research. El número 52, que es el último número que se produjo de Azimuth, propuso una factografía del periodo COVID, de la situación que comenzó en el año 2020 para todos nosotros. Y la factografía es un método de registro del presente de una comunidad. Este registro debe ser lo menos mediado posible para que la hermenéutica pueda ocurrir de forma colectiva. Es decir, se le preguntó a los estudiantes y a los otros investigadores que produjéramos una factografía, un registro en tiempo presente de la problemática del COVID alrededor de todo el mundo. Y después todo este contenido se trajo al espacio de CIDRE, al espacio de Azimuth, para producir una conversación colectiva sobre estas temáticas y se crearon diferentes formas de indexar estos contenidos. Ese fue básicamente el tema de la revista, del último número de la revista. La factografía fue un método desarrollado en Rusia en los años 20, entre otros por el poeta Sergei Tetrakhov, quien lo nombró factografía operativa, porque él creía que además cuando se traía al espacio colectivo todo el registro, este registro se discutía en colectivo y podía programar las actividades de la comunidad o del grupo.
Yo estudié realización en diseño gráfico en el Politécnico de Diseño y después en la universidad estudié diseño industrial en la Escuela Superior de Diseño de La Habana. Ambas están en La Habana, ambas escuelas. Yo viví en La Habana, en el barrio de Lawton, hasta el año 2007. Y en este periodo establecí vínculos con colegas, diseñadores, intelectuales en Francia y en otros lugares, lo que me permitió publicar algunos libros sobre temas que les comentaré más adelante. Estos son algunos de los libros que publiqué estando en Cuba, básicamente con escuelas en Francia y en Inglaterra, en otros contextos. Y han sido básicamente fueron básicamente los elementos que me permitieron condensar o acumular o cerrar diferentes momentos de investigación en Cuba. En el 2007 yo emigré a los Estados Unidos, viví en Aventura y trabajé en Miami por 14 años, siempre de manera independiente, aunque desarrollé proyectos con muchas instituciones culturales y personas. Con el artista y curador Jim Moreno escribí un libro sobre la ciudad de Miami titulado La Casa Moaré, también publicado por la Escuela de Diseño de Saint Etienne. Este libro contiene 6 ensayos, algunos de ellos fueron previamente publicados en eFlux Journal y en los tabloides que produje en colaboración con Jim. Y estos ensayos tenían como objetivo una puesta en escena de la investigación, por lo que casi siempre acompañaban una investigación. Menciono estos elementos biográficos porque están relacionados a mi entendimiento de la práctica que he desarrollado. No tengo interés en definir y establecer los límites de mis actividades. Es decir, nunca me he interesado por decir si hago diseño, si hago arte, si soy un escritor, si soy un investigador. Así, a mí me interesa tener una práctica abierta y me interesa, como trabajo sobre el reuso y el objeto potencial, me interesa dejar abierta la producción a nuevas posibilidades siempre, ¿no? Pero estos son algunos de los elementos que hice con Jim en Miami, específicamente, y en Los Ángeles en este caso. La foto de la derecha es un trabajo que hicimos en Los Ángeles. Como les decía, no tengo un interés en definir mi práctica de una manera precisa, pero la descripción más cercana a lo que me interesa hacer es el modelo propuesto por David Graeber para describir lo que debería ser el rol del intelectual radical hoy y que él nombra como etnografía anarquista. Y voy a citar a Graeber. Cuando se realiza una etnografía, se observa lo que la gente hace, tratando de extraer la lógica simbólica, moral o pragmática que subyace a sus acciones. Se intenta encontrar el sentido de los hábitos y de las acciones de un grupo, un sentido de que el grupo muchas veces no es completamente consciente. Un rol evidente del intelectual radical es precisamente ese: observar a aquellos que están creando alternativas viables, intentar anticipar cuáles pueden ser las enormes implicaciones de lo que ya se está haciendo y devolver esas ideas no como prescripciones, sino como contribuciones, posibilidades, como regalos. Déjenme. Yo les cuento rápidamente una anécdota sobre el proceso de radicalización en mi práctica. Yo estoy convencido que la única manera, que la distinción que hoy existe entre diseño y design research, entre diseño y diseño de investigación, es una división que debe desaparecer. Yo creo que no debe existir diseño sin investigación, porque yo considero la investigación un proceso de situarse como individuo, como diseñador en la sociedad y de corresponder al contexto, ¿no? Por lo tanto, el diseño debe ser siempre un diseño, en mi opinión, debe ser siempre un diseño de investigación. Pero ahí en mi propia biografía hay un proceso en que esto ocurre, ¿no? Es decir, en los años 90, y voy a contar rápidamente esta anécdota para poder introducir la idea, ¿no? Yo siempre he reconocido muchas veces la importancia de mi suegra, de la madre de mi primera esposa, que era una maestra de origen campesino. Yo pasé de ser un diseñador a un diseñador investigador o radical, porque además yo creo que un diseñador investigador es un diseñador radical. Yo creo que el diseñador investigador, la primera pregunta que se hace o que se debe hacer este diseñador es: ¿qué debe ser el diseño? El diseñador investigador debe poner en cuestión su práctica permanentemente para situarla y para corresponder al contexto, para responder al contexto. El modelo propuesto por Graeber es el más interesante para mí. Cuando yo me gradué de la Escuela de Diseño en el 93, Cuba vivía una crisis económica muy severa.
provocada principalmente por la pérdida del apoyo de la desaparición de la Europa socialista del Este. Yo quería ser un diseñador radical. Me inspiraban Archizoom, Superstudio, Global Tools, Soxas, Mendini. Yo creía que podía encontrar un lenguaje propio, una fuerza local capaz de supurar una manera de diseñar. Yo pretendía crear formas y espacios que respondieran a nuestras propias necesidades, recursos y especiales condiciones insulares. En aquellos años incluso yo aceptaba la idea y la posibilidad de un desarrollo, o al menos de la superación de lo que llamamos en América subdesarrollo. Yo creía en el rol del diseño para este propósito. Yo me sentaba cada mañana para dibujar, para explorar nuevas maneras locales, yo pensaba que eran locales, de conectar el brazo de la silla al respaldo, eh, las patas al asiento. Yo dibujaba sin parar como si fueran infinitas las posibilidades estructurales de una silla, de una cadeira. Sin moverme de la mesa durante días yo bajaba de peso. Los alimentos escaseaban en la casa y solo podía dibujar durante el día, pues en la noche no teníamos electricidad. En el lapso de unos meses nuestra vida cambió radicalmente. Un día mi suegra entró en el espacio donde yo estaba dibujando. Ella llevaba en la mano un ventilador órbita roto, un ventilador soviético, y estaba roto. Lo depositó muy angustiada sobre la mesa y comenzó a abrirlo, a desarmarlo para encontrar el problema. De un momento, casi yo recuerdo el día como si hubiera sido ayer o hoy, entendí que mi práctica de diseño estaba completamente fracturada. Por un lado, yo pretendía formular un diseño que respondiera a mi contexto cultural y material, y por otro me negaba a aceptar el Dhamma presente de este contexto. Me incorporé y con ella me dispuse a reparar el ventilador. Yo comprendí ese día que muchas de las tareas que realizábamos en casa para la sobrevivencia de la familia y la recuperación de una vida digna eran actos radicales de diseño. Entendí que mi suegra estaba actuando como una diseñadora radical situada y me propuse seguir el ejemplo. Yo comencé a registrar lo que hacíamos en casa, mis dibujos devinieron un medio de registro. En esa época yo no tenía cámara fotográfica y comprendí que mi práctica hasta ese momento había estado fracturada, esquizoide de alguna manera. Por un lado dibujaba muebles que creía que eran radicales y por el otro lado me paraba de la mesa, participaba en tareas de sobrevivencia de la familia. Pero estas segundas actividades yo nunca las consideré actividades de diseño. En el año 91 hice un banco para los encuentros familiares, pero no fue hasta finales de los 90 que decidí considerarlo como un trabajo de diseño y lo nombré Banco Provisional. En la imagen que está a la izquierda arriba, lo había hecho en la casa en el año 91 para las reuniones de la familia y después hice muchas versiones de estos objetos para otros espacios. ¿Qué aprendí con este objeto? En primer lugar, que las ideas no tenían que ser solo mías. Esa misma solución de asiento colectivo inundaba la ciudad. Como diseñador había sido entrenado para proponer ideas únicas. Lo contrario se estigmatiza como plagio o copia. En este periodo, el mito del diseñador como autor desapareció para mí. A través de este objeto y de muchos otros que hice en los años 90, me liberé del impulso de lo nuevo. ¿Qué proponía este objeto y muchos otros que los cubanos hicimos en esos años? Desde mi perspectiva, estos objetos son objetos de la necesidad. Diagraman la relación del individuo con sus necesidades y con los recursos intelectuales, materiales y técnicos, legales, que posee. Entendí que los cubanos estábamos avergonzados de esta producción. Las instituciones del país con las que me relacionaba en esos años preferían empujar la conversación sobre la producción material de la crisis como un problema de gusto, para no tener que hablar sobre la ineficiencia y, de lo más importante, no hablar sobre necesidad. Pero esto no es nuevo. El estigma sobre lo necesitado es demasiado viejo. Yo creo que la necesidad ha sido estigmatizada sistemáticamente en la cultura occidental. Si necesitas, eres considerado débil. Si expresas tus demandas, eres considerado vulgar. El poeta español Luis de Góngora lo dejó claro en uno de sus versos de la letrilla Dineros son calidad en el año 1601. Entonces yo intenté buscar una traducción al portugués, pero no encontré realmente. Diría, no hay persona que hablar deje al necesitado en plaza. Todo el mundo le es mordaza, aunque él por señas se queje, que tiene cara de hereje y aún fe la necesidad. Pero Góngora al final del verso también deja entrever algo que creo que es fundamental. Cuando entiendes qué necesitas, cuando comprendes tu necesidad, ese momento de entendimiento es paradójicamente un momento de libertad. Y esta noción de la relación necesidad-libertad fue recogida antes por Spinoza, Hegel, Engels. Entonces, para terminar con esta parte sobre el tipo de práctica que me interesa como diseñador, artista, escritor,
o lo que sea que hago, yo creo que mi práctica está basada en el entendimiento de nuestras necesidades, el principio de que no es imprescindible tener ideas nuevas. Es indudable que las cosas no comienzan o no comienzan cuando se les inventa. Esto lo escribió Macedonio Fernández en el libro Museo de la Novela Eterna. Yo creo firmemente en ese argumento. Tras la caída del muro de Berlín en 1989, en la América ecuatorial ocurrió otro gran colapso. La economía cubana, estrechamente vinculada a la de los países de Europa del Este, al grado de ser considerada un satélite ideológico soviético, mostraría a principios del decenio de 1990 los primeros indicios de una grave depresión económica. En los 4 años siguientes, Cuba perdió más del 80% de sus importaciones, casi todas ellas procedentes de intercambios económicos con el desaparecido Consejo de Ayuda Mutua Económica. Fidel Castro declaró el estado de emergencia nacional e instituyó el período especial en tiempo de paz. La red comercial de la isla desapareció, el país no tenía combustible para el transporte o el servicio eléctrico, la industria nacional se paralizó debido a la falta de energía, materias primas y mercados. Los cubanos vimos cómo nuestro entorno doméstico se deterioraba rápidamente. La economía de la isla, hasta entonces estatizada y centralizada, colapsó para fragmentarse en la unidad más pequeña posible, el hogar cubano. Ante la inmovilidad del gobierno, la familia asumió la responsabilidad de su subsistencia. Los albañiles, músicos, médicos, atletas, obreros se enfrentaron con su creatividad y escasos recursos y medios a la crisis económica y social más profunda de la historia de la nación. Estos son 2 libros, 2 publicaciones que de alguna manera fueron las pocas acciones que el gobierno pudo tomar en aquel momento. El primer libro se llama El libro de la familia, es un libro publicado en 1991 por el Ejército y está lleno de instrucciones de cómo resolver algunos problemas en el ámbito doméstico y en la ciudad. Hay recetas de alimentación, formas de reparar electrodomésticos, diferentes objetos. Este primer libro está hecho con una compilación de mecánica popular y de muchas otras publicaciones de hágalo usted mismo que se encontraban en la isla en ese momento. Este libro se distribuyó a través de algunos militares en la ciudad, entre las familias, y desde todas partes del país empezó a enviarle al gobierno soluciones creadas por ellos mismos en el próximo año. Es decir, en el periodo de un año, la misma editorial tenía almacenado muchísimos documentos enviados por cubanos desde diferentes partes de Santiago de Cuba, Pinar del Río, de diferentes provincias, con soluciones nuevas para resolver algunos de los problemas del periodo especial. El periodo especial es el término que utilizó Fidel Castro para nombrar esta crisis económica de los 90. El segundo libro, con nuestros propios esfuerzos, es la compilación de las ideas de la población que fueron enviadas al ejército en ese momento. Y el ejército la editorial tuvo el buen tino o la buena decisión de publicar este libro en el mismo formato y el mismo tamaño, aunque cambie un poco el lenguaje interno del libro. 3 factores dieron forma a la producción familiar en esos años. En primer lugar, Cuba tenía miles de graduados en ingenierías y disciplinas técnicas de todas las ramas de la ciencia y de la tecnología. Esta masa de profesionales se generó por el acceso gratuito durante más de 3 décadas a la educación media y superior. Es decir, cuando la crisis llega, hay muchísimos ingenieros electrónicos y eléctricos, ingenieros civiles, personas que han estudiado todos los campos de la ciencia y la técnica y ponen todos esos conocimientos en función de esta producción. Las personas entienden muy rápidamente que de ellos depende resolver los problemas de la vivienda y de la familia. Por lo tanto, y el gobierno remueve los inspectores de la calle. De alguna manera el gobierno en los primeros años, porque no tenía forma de controlar esta producción, decide remover los inspectores de la ciudad y en un periodo de 4 o 5 años la ciudad se transformó completamente y se produjeron cientos de miles de objetos para resolver las necesidades. Un segundo rasgo general de esta producción es la existencia en Cuba de productos y medios materiales muy estandarizados debido al intercambio con los países socialistas de Europa del Este. La industria cubana era insuficiente y poco diversificada en sus producciones. Todos teníamos los mismos objetos. Si los conocimientos técnicos y de uso eran comunes, también lo fueron sus limitaciones y roturas. Este hecho disparó la producción familiar de piezas de repuesto y la reparación de vino de una institución. Envases provenientes de los intercambios comerciales con el CAME se emplearon para fabricar lámparas de queroseno y otros artefactos. Las soluciones cursaron el camino del estándar. Si alguien hallaba una solución con uno de estos objetos,
devenidos materias primas, todos podían copiarlo. El tercer factor que caracteriza esta producción fue la manera masiva en que la crisis afectó a la población cubana sin distinción de origen social, profesión o género. Todos los individuos estaban expuestos a las mismas necesidades y limitaciones. Este hecho distingue, en mi opinión, es un rasgo que distingue la producción cubana de la crisis de otras producciones en América Latina, donde sería impensable encontrar un doctor en medicina fabricando un ventilador con un motor de una lavadora. La entrada de conocimientos heterodoxos otorgó un peculiar carácter a los objetos cubanos del periodo especial. Entre las cosas que a mí me interesaron en ese periodo fue cómo muchas de las estéticas que en Cuba se empezaban a acumular en esos años empezaban a tener una relación entre ellas, ¿no? Es decir, era muy claro que había antes de la revolución una cultura material muy asociada al mercado norteamericano. Ya vemos las imágenes de Cuba, de los automóviles, de los Chevrolets, de los Fords, que circulan todavía en la isla, ¿no? Cuba tenía una estrecha relación comercial con Estados Unidos antes de 1959, el año en que triunfa la revolución. Después establece vínculos muy fuertes con la Europa socialista, específicamente con la URSS y la Alemania democrática de esa época. Por lo tanto, en Cuba conviven todas esas producciones. Les muestro ahora tres sistemas de vasos que de alguna manera permiten documentar esta memoria de lo que ha ocurrido en Cuba, ¿no? Es decir, los objetos yo creo que están documentando la historia de la cultura material de Cuba de los últimos años y conservan, a través de los nuevos objetos se conservan los rasgos de los objetos anteriores o de las culturas materiales anteriores. Por ejemplo, este es un vaso de origen soviético, es un grayonka, es un vaso de vidrio de origen soviético, que había mucho en la isla en los años 70, 80, y a principios de los 90 empiezan a destruirse, a romperse, porque no hay reemplazo, no hay forma y alguien decide copiar la matriz y reproducirlo en plástico. Es una versión criolla, cubana, del objeto grayonka soviético. Esta es una copa hecha con una botella de Coca-Cola que entró en Cuba en los años 90, cuando Fidel Castro despenalizó el dólar y abrió el país al turismo. Este individuo decidió diseñar una base de plástico inyectado que él podía enroscar en la copa, en la botella, en la boca de la botella, para poder producir esta copa. Y este tercer objeto es una jarra, digamos, que inventada en Cuba o reinventada en Cuba. Está hecha con un solo envase de detergente. Yo lo encontramos en dos momentos distintos en la isla, en el mismo año, pero en dos lugares muy distintos. Estas personas no tenían vínculos entre ellos y por un momento entendí en aquel momento que cuando los individuos viven en extrema necesidad, en una situación de urgencia, la cultura material, cuando es precaria, tú dejas de ver lo superfluo y solamente prestas atención a las posibilidades físicas del objeto, a lo que el objeto te puede ofrecer. Estas dos personas arribaron a la misma solución en dos contextos distintos porque hay una frecuencia moral que excluye lo superfluo y solamente prestas atención a lo que puede tener una posibilidad de reuso para corresponder a tu necesidad. Bueno, voy a mencionar rápidamente dos fenómenos productivos que engloban casi toda la producción cubana. Digamos, estos dos fenómenos serían la primera de estas prácticas, sería extendida y estudiada anteriormente, se ha dado en el hábitat y en el espacio urbano. Se trata de transformaciones constructivas de la vivienda por parte de sus habitantes para adaptarlas a las nuevas necesidades, el crecimiento de la familia y como única respuesta a la escasa producción de viviendas en las últimas 6 décadas en Cuba. Estas transformaciones, aún en curso, permiten alojar en una vivienda unifamiliar hasta 4 generaciones de la misma familia. El término que he usado para nombrar estas complejas e interminables secuencias de adaptaciones es arquitectura de la necesidad. Con su uso me propuse que las construcciones fueran analizadas como un diagrama edificado de las relaciones entre necesidades y recursos legales, económicos, intelectuales, tecnológicos y materiales. Es decir, la vivienda opera como un diagrama que pone en relación las necesidades del individuo con sus recursos intelectuales, tecnológicos, económicos, materiales y legales. Cuando observa la vivienda desde afuera de la fachada, la fachada opera como un diagrama. Por un lado, he descrito estas fachadas como una proyección de las fuerzas internas, como si pudiéramos poner una luz al interior y la lucha de las sombras terminan por articular la fachada, ¿no? Es decir, hay como una especie de proyección de las tareas domésticas, de las necesidades, de las fuerzas internas en la fachada.
Al caminar por algunas ciudades de Cuba, por La Habana, por ejemplo, y lo haces prestando atención a las viviendas, puedes reconocer en la multiplicidad de capas de la edificación las huellas de las historias familiares, la muerte, el nacimiento de hijos, distintos momentos económicos de sus habitantes y accesos a determinados recursos materiales. Uno puede ver, por ejemplo, en casas que se amplían, uno puede ver diferentes cambios de material. Una escalera puede tener, por ejemplo, haber comenzado como una escalera de mármol, porque en ese momento el individuo tenía un buen salario, y después esa escalera se vuelve una escalera de metal rústica, porque perdió su empleo y ahora tiene otras posibilidades económicas. Muchas de estas viviendas se dividieron muchas veces, a veces 4 veces, para poder alojar a las diferentes generaciones. La casa deviene de alguna manera una especie de registro de todo lo que ocurre en la vida del cubano en los últimos 20, 30 años. El segundo fenómeno lo he nombrado desobediencia tecnológica y engloba un conjunto de prácticas productivas consolidadas durante la crisis económica de los años 90. Este tiene su origen en prácticas iniciadas en los 60 para reiniciar las fábricas paralizadas por las faltas de piezas de repuesto y por el éxodo a Estados Unidos y otros países de los ingenieros y obreros calificados. Pero fue en los años 90, por la pérdida de subsidios y del intercambio económico con la URSS y la Europa del Este, cuando la población comenzó a realizar tareas que se apuntaban a la sobrevivencia de la familia, Este periodo de producción familiar se ha extendido hasta hoy. La reparación, el reuso y una suerte de reinvención son algunas de las prácticas sistematizadas y documentadas bajo la desobediencia tecnológica. Yo comencé hablando primeramente empecé a escribir sobre objetos de necesidad en los años 90. Y en el año 2013, en algún momento entendí que había un irrespeto continuo del individuo hacia ciertos objetos, ¿no? Había una tendencia a abrirlo todo porque era necesario reparar continuamente. Por lo tanto, podías llegar a una casa y encontrar todos los objetos abiertos o sin el cuerpo, en la carcasa del objeto, ¿no? Y este individuo acostumbrado a ver todo por dentro, a ver todo desarmado, lo primero que hace es cuestionarse la identidad del objeto. Por lo tanto, el primer acto que me pareció desobediente era abrir el objeto y deconstruir el objeto. Y además pensar en el objeto no como un objeto, pero como un campo lleno de posibilidades, como una especie de acumulación de materiales, de posibilidades, de principios técnicos, de formas de unión. Por lo tanto, este concepto de desobediencia tecnológica para mí está fundado en la idea de que la tecnología o la tecnología en este caso es un episteme, ¿no? Es epistemológica. Uno tiene una idea, es decir, a nosotros llega dentro de una isla, tenemos una noción de lo que ocurre en la producción tecnológica mundial. Estos objetos llegan a la isla con determinadas limitaciones. Uno los ve como posibilidades, pero realmente los objetos tienen muchas limitaciones porque no se adaptan en su mayoría a las condiciones de la isla. El ejemplo más importante sería el ventilador. Es uno de los objetos más utilizados en Cuba. Por las temperaturas altas de la isla tienes que usarlo todo el año, casi 24 horas. Por lo tanto, muchos de estos objetos se rompen continuamente o algunos ni pasan la semana de uso. Por ejemplo, los ventiladores chinos no sobreviven en Cuba. Se sabe que se derriten, se destruyen muy rápidamente. Los cubanos empezaron a utilizar ventiladores hechos con motores de lavadora soviéticos, empezaron a crear híbridos para poder confrontar las duras temperaturas del país, ¿no? Si el ventilador de alguna manera es un objeto que el cubano tiene una relación de amor y odio, no puedes vivir con el objeto, pero al mismo tiempo lo puedes convertir, por ejemplo, en la imagen de la izquierda es una escultura realizada por un mecánico en Cuba. El objeto de la derecha, por ejemplo, el ventilador que tiene la base del teléfono, yo lo he usado muchas veces para hablar de objeto de necesidad, del concepto objeto de necesidad. Este individuo no está pensando en lo que significa el teléfono. Para él el teléfono se corresponde con la forma original del ventilador. Por lo tanto, es una base prismática que él sabe que si la acopla al cuerpo del ventilador, va a tener una estructura estable nuevamente, ¿no? Y yo creo que explica esa relación, que lo importante no es el valor retórico del objeto, pero sí las condiciones, las cualidades físicas de este objeto y cómo se pueden estas cualidades físicas solucionar o corresponder con la necesidad del individuo.
Aquí pueden ver las cajas protectoras de los ventiladores usadas en Cuba de muchas maneras distintas. Es decir, existe un reuso masivo de este objeto a muchos niveles y digamos, si prestas atención, puedes identificar cómo este objeto, tan importante para los cubanos, además, después de destruido, puede seguir teniendo otras vidas en el espacio doméstico y de la ciudad. Por ejemplo, esta es una imagen que puede ser muy común ahora en Cuba. Puedes circular por la calle y encontrarte en el centro de la calle, pegado al espacio donde caminan los peatones, te puedes encontrar este objeto. De primera instancia uno puede pensar que es basura, que está puesto ahí porque alguien lo arrojó, porque es un desecho, pero realmente lo que ocurre es que el objeto se usa para guardar el espacio de un automóvil. Es decir, está guardando, es un placeholder, es un objeto que está guardando el espacio de parqueo de un individuo que tiene un automóvil y necesita que nadie ocupe su espacio en el lugar. Bueno, me han pedido que comente 3 proyectos. Voy a presentar rápidamente los 3 proyectos. El primero de ellos es reparación como ruptura. Desde mis primeras investigaciones, yo empecé a cuestionar la reparación como uno de los procesos más comunes desarrollados en Cuba en los años 90. Yo creo que es la práctica más extendida y los resultados pueden encontrarse tanto en la escala familiar como en la escala estatal. Muchos de los objetos electrodomésticos en Cuba provenían de producciones masivas y estandarizadas, entonces se normalizaron impulsando la creación de un sistema de piezas de repuesto. Si había tantos objetos estandarizados, los cubanos se dieron cuenta que necesitaban producir piezas de repuesto para reparar estos artefactos, ¿no? La reparación puede ser entendida como un proceso mediante el cual devolvemos parcial o totalmente las características técnicas estructurales de uso, de funcionamiento o de apariencia a un objeto que las ha perdido completa o parcialmente. Reparar es de alguna forma reconocer, restituir y en cierta manera legitimar las cualidades de los objetos. Por eso puede pensarse que es la forma menos transgresora de la desobediencia tecnológica. Pero cuando se abre un objeto, lo primero que desaparece es la noción de mercancía. Si usted quita un tornillo de su computadora, le será muy difícil que pueda llevarla a reparar conservando la garantía del objeto. Nosotros tenemos esa experiencia. Cuando abres una laptop, por ejemplo, y remueves un pequeño tornillo de la base, ya no puedes ir al fabricante y pedirle dentro del espacio de la garantía, del tiempo de la garantía, que te recuperen o que te den un objeto nuevo, porque tú has convertido tu objeto, dejó de ser una mercancía y se convirtió en un objeto personal. Entonces ya no puede, ya rompes automáticamente ese espacio de recuperación de la garantía. Cuando se abre el objeto, el secreto técnico del objeto se socializa de alguna manera, ¿no? Si una persona aprende a reparar un objeto, todos pueden aprender con él. Cuando se repara, se establece una relación más compleja con el objeto, una gestión que supera incluso el uso del mismo, el uso del objeto. De cierta forma, equilibra la dependencia que tenemos de los objetos, colocándoles en una posición de subordinación con respecto a nosotros. Es decir, el dominio que impone el objeto al usuario a través de sus limitaciones queda balanceado con la dominación forzada de su tecnología por parte de éste. Su potencialidad, la de la reparación, está en la posible concepción abierta del producto contemporáneo, democratizando su tecnología, propiciando su longevidad y versatilidad. Muchas veces de un proceso de reparación resultan 2 cosas: el objeto reparado y la herramienta que lo reparó. La reparación abre puertas a otros procesos como la refuncionalización y la reinvención. Estos son algunos de los procesos de algunos de los espacios públicos que utilizan los reparadores para comunicar sus servicios a la población. Yo empecé de alguna manera en aquellos años a registrar, a documentar todas las piezas de repuesto que los cubanos estaban fabricando para responder específicamente a batidoras, lavadoras, ventiladores, es decir, piezas, unos 6 o 7 tipos de tipologías de objetos que son muy necesarios en el contexto cubano, o asociados a la dieta, o asociados al clima, o al lavado de la ropa. Empecé a documentar todas estas piezas de repuesto que estaban fabricadas por los habitantes para responder. Es decir, estas piezas copian las piezas originales de alguna manera de los objetos que pueden ser de Samsung, de Toshiba, o de Aurica, de diferentes fabricantes. Empecé estos registros desde los años 90 y empecé a registrar, en casi todos mis libros aparecen muchas de estas fotografías de cómo los cubanos producían estas piezas y las comercializaban.
y cómo estas piezas documentaban las piezas anteriores. Y empecé a hablar sobre el objeto documental, el objeto que produce una documentación. Por supuesto, todos sabemos que un objeto puede ser un documento dentro de un archivo muy específico, pero al mismo tiempo en Cuba hay objetos que copian, reproducen otras cosas. Por lo tanto, yo empecé a llamarlos objetos documentales. En algún momento, a finales de los años 2000, de la primera década, empecé a mostrar estos objetos a manera de elementos decorativos en la pared. Abría los archivos para el espacio público, para que pudiéramos tener una conversación sobre esto. Hay un problema en Cuba, y es que las personas no quieren hablar de reparación aun cuando practican la reparación diariamente. La reparación está asociada en Cuba a la pobreza, y yo creo que hay que deslindar esa problemática de la pobreza, porque sigue siendo un tema muy importante hoy, ¿no? Es decir, a la derecha hay una imagen de unas piezas de repuesto para ventilador que está vendiéndose en la ciudad de La Habana, y a la izquierda es una fotografía de un display donde mostré estas 80, fueron 80 piezas en un espacio público. Algunos detalles. Y después algunos descubrimientos. Yo empecé a encontrar que las personas que los fabricantes estaban empezando a añadir el nombre de la marca del objeto para facilitar la compra. Es decir, cuando una persona va al mercado, una persona mayor, un anciano, por ejemplo, necesita encontrar una pieza de repuesto para arreglar su ventilador, y el display a lo mejor es una masa confusa de piezas negras que no se pueden seleccionar. Este individuo decidió de una manera didáctica, digamos, colocar el nombre de la pieza en el elemento. Esto es una transformación, esto es una adaptación de Cuba, de los creadores cubanos, a esta problemática de la reparación. Yo lo entiendo como una especie de proceso didáctico. Entonces, en algún momento encontré que yo debía buscar nuevas maneras de socializar esta discusión, este problema de la reparación. Y decidí para esto encontrar diferentes maneras de mediar este archivo. Yo tenía un archivo de 80 piezas de repuesto, el archivo es mucho más grande, pero escogí 80 piezas de repuesto que apuntaban a diferentes objetos muy específicos, y decidí fabricar 80 títeres. Yo creo que le llaman boneco de Mao, creo que sería en portugués, ¿no? Es decir, en Cuba hay una tradición también muy grande en las escuelas y en el arte de producción de bonecos de Mao, de títeres, y decidí que podía mediar el archivo de piezas de repuesto con con una obra de teatro, con una pieza de teatro, y con un conjunto de 80 títeres. Cada uno de los títeres tiene la pieza adosada en la mano. Decidí crear esta figura, es una figura que se repite muchas veces, es decir, todos los títeres tienen la misma cabeza, el mismo cuerpo, un cuerpo muy similar, diferente color, pero muy similar. Y decidí utilizar para cubrir el color del títere un color que en Cuba se utiliza mucho hoy, que es un rojo óxido, es un color que de alguna manera responde. Hay un uso masivo en la ciudad de este color por la correspondencia, por la manera de responder al salitre, al mar, al óxido, al proceso de oxidación dentro de la ciudad. Por lo tanto, la ciudad cubana, las ciudades habaneras y más cerca del Caribe, han terminado por cambiar su color y son ciudades, digamos, de alguna manera rojas hoy, ¿no? Yo decidí utilizar esta especiación, este proceso de especiación, para hablar sobre este carácter. El objeto no tiene definición ni de género, ni de otro tipo, únicamente es una masa de individuos que porta estas piezas de repuesto. Aquí algunos ejemplos. Entonces, Ruptura es un teatro de títeres que utilizo para mediar el archivo de piezas de repuesto fabricadas en Cuba en las últimas décadas. Yo pensé en el teatro porque creo que los cubanos necesitamos seguir conversando sobre la importancia de la reparación, pero como se vive en condiciones muy difíciles, esta conversación no se produce y más bien se desdeña, como ya les decía. Cada boneco, cada títere tiene en la mano una pieza de repuesto, como Hamlet tenía un cráneo, por ejemplo, y fabricado además para poder contener estos elementos, algunos escenarios y algunos otros materiales, ¿no? Yo empecé a diseñar elementos para donde mostrar estos espacios. Había una tradición en Cuba, hay una tradición en Cuba de gráfica, de elementos visuales para acompañar los procesos de reparación.
Y yo decidí entonces empezar a diseñar estos elementos para poder mostrar las piezas, el archivo. Para poder mediar el archivo decidí crear escenarios y gráfica de comunicación de para estas piezas, ¿no? El primero de estos fue un escenario que hice en la Alianza Francesa de La Habana en el año 2018 y desarrollé también, por supuesto, elementos gráficos de promoción del proyecto. Es decir, lo que me interesaba era que las personas llegaran al espacio público, tomaran los bonecos, los títeres en la mano y entre todos pudiéramos tener una conversación sobre reparación. Había algo que me interesaba mucho y es que cuando tienes tantas piezas de repuesto flotando en el espacio, en las manos de estos individuos, en general todos integramos una especie de maquinaria, ¿no? Escribí algunos guiones, escribí algunos cuestionarios, escribí alguna manera de proveer al público o al participante de elementos para conversar sobre la reparación y sobre otros procesos, porque hay muchos procesos de reuso, de reutilización, hay muchos elementos importantes en el debate. Al mismo tiempo desarrollé otras tipologías de escenarios. A veces eran solamente superficies para forrar la pared sobre la cual se podrían hacer las actividades, y en los últimos tiempos empecé a fabricar unos escenarios portables, es decir, la persona puede tomar en el espacio, puede tomar el títere en la mano y puede tomar un escudo o una especie de escenario portable donde se puede esconder su cuerpo y además puede establecerlo. Voy a mostrar algunas imágenes, pero esto es otra manera de disponer el objeto o el archivo en otros contextos que he utilizado. Esto fue en Nueva York. Yo tenía siempre la problemática de que yo había diseñado esta mediación del archivo para Cuba, para los cubanos, y en algún momento el proyecto fue invitado a Nueva York, a uno de los parques centrales de la ciudad de Nueva York, uno de los parques de la ciudad de Nueva York, y yo tenía que encontrar entonces una manera de interactuar con un público completamente diferente y que traía además una conversación diferente. En Cuba es importante volver a hablar de reparación, es importante volver a hablar del valor que tiene la reparación como una herramienta que ayuda, además de todos los conflictos medioambientales que conocemos, ayuda al individuo a entrar dentro del objeto. Yo creo, parafraseando a Augusto Boal, que todos pueden diseñar, incluso los diseñadores. Yo creo que las personas que el objeto debe dejar de ser un objeto cerrado, hermético, y los objetos deben ser elementos abiertos en el que las personas puedan entrar y salir del objeto, puedan entender las lógicas del objeto. Y sabemos que lo contrario ha pasado, ¿no? Es decir, sabemos que el objeto cada vez es más hermético, incluso la práctica del diseñador investigador, digamos que sería como el último estadio hermético del diseñador, es decir, el diseñador intelectual que escribe, que habla sobre teorías, de alguna manera termina por cerrar mucho la práctica, y yo creo que la práctica del diseño, o que el diseñador investigador debe encontrar maneras de abrir la práctica a la participación de otros individuos en la sociedad, ¿no? Entonces en Nueva York decidí hablar sobre este tema, decidí hablar sobre el objeto abierto, sobre las posibilidades y creé un cuestionario para esto, creé un periódico, un material gráfico que la gente podía interactuar con él, y la obra duró aproximadamente unas 4 o 5 horas en este parque. Aquí otro de los materiales gráficos que hice en diferentes contextos para hablar sobre esta gráfica. Aquí los escudos o estos escenarios móviles. Y en los últimos tiempos he empezado a un nuevo archivo, es decir, una segunda momento de este archivo. Ahora estoy ahora lo entiendo como dos archivos. Hay un archivo de bonecos de mano, de títeres de mano, producidos en Cuba. Estoy buscando estos objetos en la ciudad de alguna manera, en diferentes contextos, en diferentes espacios productivos. Y después a estos objetos le añado un archivo de unas juntas de goma utilizadas para las ollas de presión. Estas juntas de goma son también fabricadas por la población para resolver los problemas de sus ollas de presión. En este caso son dos archivos, un archivo de títeres y un archivo de juntas de olla de presión cruzados entre ellos. El proceso todavía está en producción. Sí, por el momento tengo entre unos 15 y 20 títeres, pero espero que pueda ser un objeto masivo, ¿no? Les inserté esta pieza de repuesto específicamente, es una olla de presión, que es un artefacto muy utilizado en la dieta cubana, es decir, la olla de presión, un objeto muy utilizado en la cocina cubana. Y pensé en algún momento en Fernando Ortiz, que es un antropólogo cubano muy importante, que definió muchos conceptos en relación a la cubanidad y al Caribe.
Entre ellos es el creador del concepto de transculturación. Y él describía a Cuba como un caldero, como una cazuela abierta, cocinándose en el fuego del Mar Caribe. Es decir, había como una especie de metáfora en la que él, para hablar de las culturas mezcladas dentro de la isla, utiliza la imagen de un fogón, de una caldosa, donde se ponen adentro diferentes componentes étnicos, culturales, sociológicos, políticos, y la cocción de todos estos elementos es lo que da arriba a la cubanidad de alguna manera, ¿no? El otro concepto, el otro proyecto que les voy a presentar es arquitectura de la necesidad, específicamente otro trabajo con un archivo. Se trata de un registro en diapositivas de la arquitectura transformada de La Habana. El trabajo de reuso y mediación de este archivo lo comencé en el año 2007, pero el archivo se comenzó a producir desde el año 1997. Es decir, en algún momento entendí que no era suficiente insertar las fotografías que yo había estado tomando de las casas transformadas de la ciudad en los libros y que yo debía encontrar otra manera de insertar este archivo en el espacio público para estimular la conversación. Una de las discusiones importantes entre arquitectos cubanos sobre esta arquitectura transformada tiene que ver con el daño al patrimonio arquitectónico de la ciudad. Cuando los arquitectos hablan entre ellos o con otras personas sobre este proceso, sobre estas casas transformadas, lo hacen con términos hablan de dolor, hablan de pena, hay como una especie de angustia, de dolor por el daño al patrimonio construido en la ciudad, el patrimonio que de alguna manera corresponde a la arquitectura colonial o a la arquitectura, digamos, del periodo de la República, ¿no? Cuando hablan sobre esta arquitectura, hablan como si la ciudad perdiera su valor esencial. Yo he reflexionado mucho sobre este proceso y sobre algo que yo estaba llamando ruinología, como una especie de no culto a la ruina, pero hay toda una producción intelectual alrededor de la idea de la ruina con relación a Cuba. La retórica del polvo de ruina, de alguna manera, yo pienso que es útil para los promotores turísticos porque estimula la nostalgia a los turistas occidentales, es útil para los cubanos de Miami porque la ciudad destruida representa la ineficacia del gobierno de la isla, y la misma retórica le sirve al gobierno porque lo que se representa es la ciudad burguesa derrotada. Es decir, hay una conversación y todos en esta discusión están del mismo lado. De alguna manera todos hacen un uso crítico de la ciudad destruida y de alguna manera las tres discusiones evacúan los habitantes de la ciudad. No se habla de los habitantes de la ciudad, no se habla, por ejemplo, de que es una ciudad que fue diseñada para un uso que hoy no tiene ya espacio, hoy ya no tiene un valor en el contexto urbano. Entonces, hay enfoques que capitalizan estas imágenes de las ruinas, y sabemos que hay muchas fotos que circulan de casas destruidas, de las ciudades burguesas o coloniales completamente destruidas, hechas polvo. Y en esta lectura se desaparece también el individuo. Pero yo creo que hay una tercera lectura de esta ciudad. Yo entiendo el polvo de ruina, el polvo de un edificio destruido. Para un ciudadano que vive bajo la urgencia, solo tiene cualidades físicas. Y si lo mezcla con agua y cemento, podrá construir un baño y ampliar una habitación o hacer alguna transformación en la casa. Es decir, para mí hay una tercera mirada importante sobre esta transformación, sobre esta ciudad destruida. Y yo estoy de ese lado. A mí me interesa exactamente esa perspectiva. Entonces decidí de alguna manera que yo tenía que corresponder a este proceso, a este entendimiento con mi propio archivo. Y decidí tomar las diapositivas mías y cortar las diapositivas a la mitad. Yo corté 80 diapositivas y las volví a enmarcar cambiando las posiciones entre ellas. Es decir, yo cogí el archivo, mutilé el archivo, cambié las partes de posición y las volví a enmarcar para volver a mostrarlas en el espacio público. Yo tenía que encontrar lo que yo estoy llamando hoy display táctico. Yo tenía que encontrar una manera en que el propio archivo tenía que ser en sí mismo el display de su propio contenido, su propia narrativa. Entonces este gesto me permitió, en primer lugar, acelerar el proceso de transformación de la vivienda y abrir la conversación a procesos mucho más interesantes que tienen que ver con la cualidad de los materiales, no con el valor retórico, no lo que se cree que tiene el valor que tiene la ciudad, sino sobre
el valor que tiene la ciudad hoy en el presente para los individuos que habitan la ciudad. En otro momento decidí imprimir estas imágenes y empecé a crear unos displays, unos dispositivos que la gente podía, de alguna manera, en el espacio de las exhibiciones, interactuar con ellos y combinarlos. Imprimí la fotografía, ranuré la fotografía y no sé si puede verse el video. Sí, se ve. Okay. Es un modelo muy esencial, muy esquemático, 2 fotografías, una a cada lado, pero las posibilidades combinatorias son enormes. Esto lo hice muy a principios de 2007 y he estado fabricando para diferentes exhibiciones, diferentes momentos, para que la gente pueda interactuar y se pueda entender las combinaciones del proceso. Los he dispuesto en diferentes lugares. Y bueno, esta imagen me da entrada al último elemento, que sería la silla. ¿Estoy en tiempo, Soraya? Bueno, un poco más, pero sí. Bueno, voy muy Estamos rápido. en 50 minutos. ¿Perdón? 50 minutos. Pero sigue. Pero es muy rápido. Termina, Lo que falta, sí, claro. lo que falta es muy rápido. Es la silla que está a la imagen, la silla Sí. blanca que tiene la Silla corrección. es cadeira en portugués. Cadeira, sí, cadeira. Corregida, no sabía cómo decir corregida, no quería decir una mala palabra. Porque en castellano tiene un doble sentido la palabra corregida, por lo tanto no tenía... Yo quiero hablar de la silla plástica. Los cubanos han estado por muchos años trabajando con las sillas monobloc, entraron en los años 90, cuando el gobierno necesitó de alguna manera crear espacio para el turismo. Yo estoy trabajando registrando o trabajando sobre las monobloc desde el principio del año 2000, que empecé a encontrar muchos de estos objetos en la ciudad siendo reutilizados por la gente de alguna manera. Algunas de estas fotos se han visto online, yo las he distribuido en libros, en diferentes contextos. Y yo empecé a fotografiar y a colectar estos objetos. Y en algún momento decidí empezar a fabricar, estos son objetos que también documenté en la ciudad, otros más aquí, que estaba documentando. Y en algún momento decidí fabricar hacer mis propios objetos, mis propios muebles con estas sillas monobloc. Pero yo quería que fueran objetos colectivos. Yo quería que las personas se siguieran sentando juntos, que conversaran. No quería hacer objetos, digamos, individuales, ¿no? Entonces fabricaba o los desarrollaba en función de algunas actividades que yo tenía, o para corresponder a algunas de las actividades que yo tenía. En los últimos años empecé a encontrar un fenómeno muy distinto, y era que las personas ya no quieren reparar el objeto. Las personas empiezan a hacer tareas de profilaxis con el objeto. Ellos saben que la silla monobloc se va a romper, por lo tanto ellos deciden corregir el diseño de la silla antes de que la silla se rompa. Esto empecé a encontrar en La Habana en el año 2014, 2015, y empecé a documentar el proceso de lo que estaba pasando. La silla no se ha roto, pero las personas ya corrigen el diseño de la silla de alguna manera para evitar el daño. Entonces entendí que en el objeto había algo que se abría. Es decir, la silla es genérica, es estándar, está en todas partes del mundo, en China, en India, en Rusia, en Portugal, en todas partes la silla se rompe igual, y las personas en diferentes contextos pueden de alguna manera interactuar con la silla. Había entendido por la producción cubana de los 90 que la estandarización en contextos de mucha precariedad es importante y es útil, porque el objeto estándar deviene un vector para las ideas de la población. Es decir, si yo sé cómo usar esta pieza y todo el mundo la tiene, todo el mundo puede aprender conmigo, ¿no? Entonces, en algún momento pensaba que la monobloc puede ser un vector, puede ser un objeto que permita interactuar de alguna manera con el espacio interno de la silla. Entonces empecé a diseñar algunos de estos objetos para mis propias actividades, o empecé a invitar a otras personas a encontrar un espacio dentro de esta estructura de las 4 patas de la silla para producir una corrección del elemento, ¿no? de las deformaciones de la silla. La silla monobloc sabemos que es una silla sacrificada, es decir, la cultura del diseño, yo creo que la historia del diseño es una historia del sacrificio. Normalmente cuando diseñas un objeto, sacrificas muchos elementos dentro del objeto. Puede ser un imperativo económico, puede ser un imperativo ergonómico, puede ser un imperativo estético, pero siempre hay algo que se subordina. Yo creo que nos hemos acostumbrado los diseñadores a sacrificar cosas dentro del diseño, ¿no? Y yo creo que no está bien, yo creo que hay que encontrar una manera distinta de relacionarse con la producción, con el diseño del objeto. Pero entonces en este sacrificio, en la monobloc, se sacrifica la estructura. Es decir, la silla es ligera,
es barata, es apilable, digamos, tiene una cierta confort, no mucho, pero tiene un cierto confort. Por lo tanto, la estructura ha quedado completamente sacrificada y por lo tanto la silla se rompe siempre en el mismo lugar, ¿no? Yo creo que la silla corregida es un proceso que me interesa mucho porque apunta a un fenómeno de profilaxis, un fenómeno en que el individuo es capaz de interactuar con el objeto que tiene y adaptarlo a sus propias condiciones. En Cuba, una silla monobloc tiene el mismo costo del salario del mes. Por lo tanto, si tú compras en Cuba una silla monobloc, estás sacrificando todo tu salario en función de ese objeto. Por supuesto, no hay muchas más posibilidades, por lo tanto, tienes que comprar la silla monobloc. Las personas corrigen la silla antes de que se rompa porque hay una implicación muy grande entre el balance costo de la silla y la capacidad de vida, de sobrevivencia que tiene la silla. Bueno, muchas gracias. Aquí termino. Pero disculpen que me haya pasado unos minutos. Gracias, Ernesto. Muchas gracias por tu presentação. Bem, não sei se alguém quer fazer alguma questão ou fazer um comentário. Yo lamento que haya tenido que ser en castellano. Yo te puedo enviar el texto en algún momento, si necesitas traducirlo, puedo bueno, sí, pero yo creo que nos habíamos enterado todos, no sé. Okay, qué bueno. Yo sí. Ernesto, directora presidente de la escuela, Olivia, sí. Se fue, pero ha dejado una mensaje para te agradecer mucho por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias. Temos aqui uma questão da Cristina. Os objetos criados para a reparação, uma parte da cultura cubana, objetos criados para reparar os que avariam e que refletem as condições socioeconómicas do povo cubano, a importância da reparação e o design da reparação. É uma vertente que explora ou incentiva de alguma forma entre os seus alunos nos seus trabalhos. Ok, Ernesto, es una cuestión que tiene que ver con la relación de tu trabajo con tus alumnos, o sea, de qué forma exploras tu trabajo de investigación con los estudiantes, cómo lo relacionas con la pedagogía, no lo sé decir en castellano, sí, okay. Perdón. No, a ver, cuando yo viajé de Cuba hacia Estados Unidos, en algún momento alguien me preguntó, ¿qué vas a hacer aquí? ¿No? ¿Qué vas a hacer en este lugar? Porque yo había perdido Cuba, que era el contexto natural donde todas mis ideas se habían desarrollado. Y de pronto estaba en Miami, que era una ciudad completamente distinta, súper abundante, con muchos recursos. Hay una relación interesante porque hay muchas personas que viven en condiciones también precarias en Miami. Por lo tanto, hay una relación con esa producción masiva entre esa gente que vive en condiciones precarias. Entonces yo entendí en ese momento que lo importante no era el contenido, sino las metodologías que yo había desarrollado para analizar estas producciones. Y estas metodologías viajaron conmigo a Miami. Si yo había desarrollado en Cuba, yo aprendía a relacionarme con esta producción, a producir registros que pudieran tener una operatividad, que pudieran ser utilizados para conversar, para abrir la conversación sobre diseño. Cuando llego a Miami, yo tengo estas herramientas conmigo y por supuesto el contexto de Miami es distinto, pero también produjo una investigación en Miami y ahora estoy tratando de hacerlo en Saint-Étienne. Si lo que yo les trato de conversar con los estudiantes es sobre metodologías, sobre recursos, sobre posibilidades de cómo enfrentar la producción. Yo tengo 10 estudiantes, cada uno de ellos tiene temáticas completamente distintas y entonces son muy ricas. Para mí es muy rico meterme en todos esos campos, me gusta mucho hacerlo, es algo que disfruto mucho, pero sus investigaciones exigen diferentes protocolos, diferentes métodos, diferentes cosas, ¿no? Entonces yo creo que es lo que me interesa. Yo no trato de imponer una temática, yo no trato para nada, nunca. Yo creo que al contrario, si estamos en Saint-Étienne, yo lo que les enseño, trato de enseñarles a ellos es que si están en Saint-Étienne, van a estar 3 años aquí, tienen que entender Saint-Étienne, tienen que trabajar sobre la ciudad, tienen que situarse en este contexto, tienen que conversar con el público de Saint-Étienne, tienen que interactuar con la ciudad. Y yo trato de proveerles herramientas para hacer estas cosas. Hay muchos protocolos distintos que utilizo con ellos, en algún momento podemos hablar, pero es básicamente eso. Vale, gracias, Ernesto. Bueno, sí, yo tendría una cuestión que tendría que ver con la desobediencia tecnológica, pero ¿cómo haces la relación
o sea, ahora que estás en Europa o que estás entre Europa y América, ¿no? Después de salir de Cuba, ¿cómo has relacionado el contexto que has investigado en tu trabajo en Cuba con el contexto que vives ahora? O sea, ¿qué tipo de desobediencia tecnológica que encuentras aquí que yo creo que existe? O sea, hay un paralelismo entre la realidad de aquí y que nos enseñaste hoy sobre Cuba y con la realidad que tenemos aquí en Portugal, por ejemplo, porque hay mucho la cultura también de arreglar las cosas que tenemos, más fuera de la ciudad, más en pueblos, por ejemplo, o de interior de Portugal. Es una cosa que también lo hacemos, pero en otra dimensión y por otros motivos que no son solo económicos, también sociales y de isolamiento, bueno, alta de acceso, no lo sé. Pero si has continuado con esta investigación, pero o si has establecido relación de tu investigación que has hecho en Cuba y con tu contexto de ahora. Sí, bueno, hay dos cosas. Cuando estaba en Cuba, una de las cosas que me interesaba era poner toda la producción cubana en contexto en relación a la historia del diseño, ¿no? Es decir, yo siempre he sido un lector de la historia del diseño, me interesa mucho, la disfruto mucho, y tenía una profesora muy querida, ¿no? que de alguna manera inoculó en mí esa adicción por leer sobre historia del diseño. Cuando yo trabajaba sobre esto, yo trataba de que la producción cubana no fuera solamente una producción asociada a la precariedad y a la necesidad. Yo quería que podía conversarse desde la cultura al diseño sobre esta producción. Entonces yo encontré, por ejemplo, que la escuela de Ulm en Alemania, los procesos de reparación se consideraban dentro de las metodologías dentro del proceso del uso, por ejemplo. Y cuando se enseñaba a los estudiantes de la escuela de Ulm a diseñar un objeto, se les enseñaba a administrar los recursos económicos necesarios para la producción de piezas de repuesto. O se les enseñaba a desarrollar protocolos de acceso al objeto para reparar al objeto. Es decir, la reparación ha estado siempre dentro del proceso de diseño. En algún momento lo sacamos y lo vemos como algo externo, como algo que no es importante, que está asociado a la precariedad, a la pobreza, pero no. Hay que volver a regresar los procesos de reparación y mantenimiento al centro de la producción del objeto de diseño en todas partes. No se trata solamente de los contextos difíciles, ¿no? Entonces yo sigo estudiando sobre la escuela de Ulm bastante. Yo tengo una hipótesis sobre algo que yo creo que ocurrió allí. Yo revisé las tesis, yo fui a la escuela hace unos 4 o 5 años, fui a Ulm, a los archivos, y revisé algunas de las tesis de grado de los estudiantes de Maldonado y de Maxville, por ejemplo, y de Google. Y encontré, por ejemplo, que en algún momento desaparecieron los tornillos que hacían el objeto. Y empezaron a aparecer soluciones de plástico para unir dos elementos de plástico. Y este proceso se hacía para agilizar el proceso de ensamblaje en la fábrica. Se estaba ayudando al obrero a que tuviera que hacer menos pasos en el proceso de ensamblaje. Cuando hicieron eso, hicieron inaccesible el objeto. Cerraron el objeto a los procesos de reparación. Cuando quieres abrir una pieza de plástico, todos tenemos esa experiencia de alguna manera, terminas por romper el elemento. Hoy es imposible, por ejemplo, reparar el transformador de este artefacto. Es decir, no tiene tornillos. Entonces tienes que romperlo y tienes que después incorporarle algún aditamento, ¿no? Ese es el primer lugar. El segundo lugar, yo creo que hay en Miami hay en Saint-Étienne muchas actividades, muchos procesos distintos. Yo creo que la situación del COVID, por ejemplo, demostró, es decir, viajas por la ciudad y hay montones de soluciones improvisadas, súper dinámicas, entendimiento de los materiales en función de responder muy rápidamente a la crisis del COVID, ¿no? Es decir, no es solamente Cuba, el individuo se comporta de la misma manera en todas partes. Por supuesto, en Cuba se condensó. Y en los pueblos de campo es ancestral, es un saber ancestral, está ahí, hay un conocimiento innato, natural a responder, a relacionarse con los materiales de esta manera astuta, que ya he comentado, que no importa lo que significa, sino para lo que sirve, sus cualidades físicas, ¿no? Entonces, yo sigo trabajando sobre los dos temas, sobre la posibilidad, aquí tuve el contexto, yo digo que la crisis me persigue. En Cuba, viajo a Miami y empieza la crisis del 2008, la crisis económica que se produce después de Bush, de las elecciones Bush-Obama, y viajo a Saint-Étienne y llega el COVID. Llegué un mes antes del COVID. Entonces, yo siempre estoy como en contexto, ¿no? Tengo la posibilidad, no sé si es bueno o malo, pero
Es para seguir tu investigación, creo. Sí, sí. Bueno, Ernesto, yo creo que podríamos seguir nuestra conversación, pero tenemos que seguir para el próximo invitado. Muchas gracias por haber estado con nosotros, encantada. Gracias. Igualmente, gracias. Un gusto. Víctor. Ok, muito obrigado. Ernesto, voy a intentar hablar aquí un poco en castellano. Muchas gracias por la disponibilidad y por la excelente ponencia que también nos cuestiona en cuanto a diseñadores de las formas de contemplar objetos, la dificultad y la creación, la importancia de la documentación y todo su intercambio. Nos manteremos en contacto, creo. Muchas gracias. Muito obrigado então ao Ernesto e também à Soraya pela excelente moderação.